Muy buenos días a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la bendita palabra de Dios que nos alimenta, que nos fortalece y que nos levanta. Recuerde que la palabra es el alimento que nos fortalece y nos ayuda a crecer para salvación. El Salmo 119 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También en Isaías 55 nos dice que la palabra que Dios ha hablado no volverá a él vacía, sino que hará lo que Él quiere. Así que yo le invito a que usted hoy tome la decisión de hacerse amigo, amante de la palabra de Dios, a desear como niño recién nacido esa leche espiritual no adulterada todos los días de su vida, que es lo que le permite crecer. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se sintonizan y a los que quieren y desean estudiar cada día la bendita palabra de Dios. Antes de comenzar con la meditación del día de hoy, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, por favor, a que le den me gusta, que es muy importante para nosotros, porque entre más me gusta tenga el, el audio o el material que usted está escuchando, pues la plataforma YouTube lo va a recomendar a otras personas. Esto va ganando, digamos así, que va ganando puntos con, con la aplicación de YouTube, y entre más me gustas y más visualizaciones tenga un video, pues se va haciendo más viral y lo va recomendando a otras personas que buscan contenidos similares. Y también, pues, si usted no se ha suscrito, invitarle a que se suscriba, a que comparta este video con otras personas en sus grupos, en sus estados, eh, y también, después de suscribirse, pues que le dé clic a la campanita para que así usted pueda recibir las notificaciones de todas las actividades y publicaciones que nosotros hacemos a diario en nuestro canal. Bueno, vamos a continuar entonces estudiando el libro de Ezequiel y vamos a estudiar el capítulo 14. Los capítulos anteriores hemos visto cómo Dios condena a través del mismo profeta a esos falsos profetas que profetizaban mentiras, que decían cosas eh, falsas, digamos así, al pueblo de Israel, que lo llenaban de falsas ilusiones, diciendo que Dios dijo tal cosa cuando Dios no había dicho, diciéndoles palabras bonitas, diciéndoles aquí no va a pasar nada. También vimos en capítulos anteriores cómo Dios le mostró a Ezequiel pues lo que sucedía dentro del templo y cómo los ancianos estaban inclinados hacia la adoración de otros ídolos, hacia la idolatría a otros ídolos, y sobre todo que había un ídolo metido dentro del lugar más santo, dentro del lugar santo del templo. Dios le mostró todo eso a, al profeta Ezequiel. Ahora, en el capítulo 14 nos encontramos con que muchos de esos ancianos, de esos principales del pueblo que estaban en Babilonia, pues fueron a consultar al profeta, fueron a consultarle, a preguntarle, a que le dijeran, mire, queremos consultarle al Señor tal cosa. Ellos fueron a visitar el profeta, pero ellos tenían otras intenciones. Y aquí Dios responde de una forma muy contundente. Yo le invito a que leamos la primera parte del capítulo 14. Dice así: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta,
Yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal, y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Y bueno, en esta primera parte entonces vemos como un grupo de ancianos eh, van a consultar al profeta. Ahora, ¿quiénes eran esos ancianos? Esos ancianos pues eran como los hombres o las personas de renombre en el pueblo de Israel. Eran como las personas que estaban en autoridad, como por decir algo en nuestro idioma actual, trasladándonos a nuestro estado actual en pleno siglo XXI, pues hoy encontramos en los gobiernos un grupo de personas que son los concejales o los pertenecientes a una asamblea o los diputados. Bueno, en diferentes partes se llama distinto, pero es el mismo sentido, ustedes me entienden. Eh, es ese grupo de personas que se reúnen, que están en autoridad, que forman un consejo de gobierno y que entre todos pues toman las decisiones para que el gobierno funcione. Entonces, como les digo, en algunos lugares se llama el consejo, en otros lugares se llama la asamblea o la diputación. Bueno, en fin, esas personas que eran personas de renombre, pues fueron a consultar al profeta. Y era costumbre en aquel tiempo que pues ir a consultar al profeta para que el Señor hablara y para que el Señor diera dirección. Pero también vemos cómo en los últimos años del gobierno de Israel, muchos de esos ancianos iban a consultar, supuestamente a que el Señor les mostrara qué era lo que el Señor quería que hicieran, pero no hacían caso de lo que el Señor decía. Y eso lo vemos también varias veces lo vimos en el rey Sedequías, en el rey Josías también. Lo vimos al final del libro de Jeremías, cuando unas personas van a consultar al profeta y a decirle, bueno, que el Señor nos muestre qué es lo que vamos a hacer. Y el profeta les habló, Dios les habló y les dijo, es que la voluntad de Dios es que ustedes se entreguen a Babilonia. Y entonces pues eso no les gustó y a la final terminaron haciendo lo que quisieron. Estos hombres venían igual, venían a consultar, a Dios, venían a hablar con el profeta, a consultarle, pero aquí Dios tiene una palabra para ellos. Recuerde siempre que en capítulos anteriores Dios le mostró al profeta lo que los ancianos hacían en secreto. O sea que estos ancianos tenían en su corazón otra cosa escondida. Y mire lo que dice. Dice que esos hombres vinieron algunos de los ancianos de Israel, se sentaron delante de mí, delante del profeta, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. O sea, ¿qué le dijo Dios al profeta? Ojo, cuídese que estos hombres vienen con una apariencia, pero en su corazón tienen otra cosa.
En su corazón tienen otra intención. ¿Cuántas veces nos encontramos personas que tienen, como dice el apóstol Pablo, apariencia de piedad, pero en su corazón tienen eh, otras intenciones y otra forma de pensar? Hay muchísimas personas que, sí, como dice este versículo que está en Timoteo, viven de apariencias y aparentemente tienen una imagen muy espiritual, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que hay al interior de cada corazón. Ahora, estos hombres venían con la intención de, de preguntarle cosas al profeta, tal vez de hacerlo caer, tal vez de juzgarlo, no sé. Venían con una intención oscura y Dios aquí le aclara, Dios aquí le habla. Y aquí viene la importancia también de nosotros como siervos de Dios. Esto es un mensaje para los siervos de Dios, estar en comunión con el Señor, para no dejarnos engañar, para no dejarnos enredar por palabras bonitas, por apariencias bonitas, por apariencias muy elegantes, por esas cosas. Dios le habló al profeta y le dijo, estos ancianos tienen los ídolos en su corazón. Y aquí viene una cosa que es bien importante, un concepto que Dios deja ver, los ídolos en el corazón. Mire, y es que esto deja ver que los ancianos quizá en, en su práctica aparentemente no idolatraban, pero en su corazón sí. Hay personas, hay personas que siguen en su corazón guardando el pecado. Y esto es básicamente lo que nos está diciendo este pasaje. Esos ancianos que venían con con una intención, en su corazón seguían guardando el pecado de la idolatría. Recuerden, no perdamos de vista que aquí hay un pecado que Dios está juzgando sobre todos los demás pecados, pero hay muchos pecados, pero Dios está juzgándolos fuertemente por el pecado de la idolatría, porque el pueblo se alejó de Dios y y se puso a adorar a otros ídolos, a los ídolos. Y a partir de ahí, y entonces aquí estamos viendo cómo las personas que estaban en autoridad, es decir, desde las personas que estaban en autoridad, desde los que debían dar ejemplo, desde los que debían enseñarle al pueblo cómo vivir, enseñarle al pueblo a vivir bien, dar buenos consejos, porque eso eran los ancianos. La gente buscaba a los ancianos para que les ayudara a tomar sus decisiones. Ese era el papel de los ancianos. Los ancianos normalmente se hacían en las puertas de la ciudad. Y ahí la gente iba y llevaba, eran como una especie de jueces, digámoslo así. La gente les llevaba sus casos, la gente les llevaba sus problemas y ellos pues escuchaban a la gente y les ayudaban a resolver sus situaciones. Pero si los ancianos estaban mal, si esos ancianos estaban metidos con el corazón puesto en la idolatría, pues ya de ahí para adelante la cosa se empezaba a tornar muy mal. Y Dios aquí está juzgando a estos ancianos. Y dice aquí el versículo 4, Dios le dice al profeta, háblales, por tanto, y diles, así ha dicho el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Y entonces aquí viene la pregunta. Ellos, ¿a qué iban a donde el profeta? ¿Qué era lo que ellos esperaban? Y aquí esto nos deja ver que también hay personas que tienen como un doblez en su corazón. Y era lo que dejaba ver, lo que se dejaba ver en el corazón de los habitantes de Israel en el tiempo de Elías. Cuando Elías
los confronta y les dice, bueno, ¿ustedes a quién van a servir? Por un lado dicen que adoran a Dios, pero por el otro lado adoran a los Baales. Ustedes están mal. Eso fue lo que el desafío que Elías y la confrontación que Elías le dio al pueblo. Y es la confrontación que sigue estando aquí para muchos. Muchas personas adoran a sus ídolos, pero también, por otro lado, siguen adorando a Dios. O sea, con un pie en el mundo, pero con el otro pie en lo espiritual. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios aquí los está juzgando. Y entonces aquí viene en el versículo 6, una de las palabras más contundentes y más fuertes que Dios le habla a los ancianos. Recuerde que aquí en el versículo 4, Dios le dice a Ezequiel, háblales y diles. Y dice ahí, 2 puntos, así ha dicho Jehová el Señor. Y empieza a hablarles una palabra. Y llegamos al versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Mis amados, estamos en un tiempo muy especial. Después de la fiesta de Yom Teruah, de la fiesta de la conmemoración al son de trompetas, la Biblia nos dice que 10 días después viene la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del día de la expiación. Y estos 10 días son tomados como los 10 días terribles, los 10 días de arrepentimiento para llegar a Yom Kippur, porque Yom Kippur es un día de juicio. Estamos en un tiempo donde Dios nos llama al arrepentimiento. Y aquí hay un versículo que yo le invito a que usted hoy lo considere y lo tome y lo ponga en su corazón y en su vida. Dios nos está diciendo, mire, que dejen de hacer lo malo, que se conviertan, dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Y aquí la palabra que utiliza es techuvá. Dios nos llama a vivir, a que tengamos una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, un reencaminar nuestras vidas, bajarnos de esa ruta equivocada. Una vez más yo pongo el ejemplo. La vida de muchos es como si se hubieran montado en una ruta de autobús equivocada. ¿Qué tienen que hacer? Pues bajarse de ese bus, bajarse de ese tren y tomar la ruta correcta, la ruta contraria. Eso es techuvá, eso es una verdadera conversión. Y Dios nos está llamando a esto en este tiempo. Ahora, una vez más aquí estamos hablando, este capítulo está hablando de la idolatría y está hablando en el contexto de que hubo personas que habiendo conocido a Dios decidieron adorar a otros ídolos, a Baal, a Astarte, a Artemisa, en fin, como se llame, a Semiramis. Bueno, hay una cantidad de ídolos. Pero hoy en día, a lo mejor usted dirá, no, pues que yo ya no pertenezco ni ya adoro a santos, ni a San Pepinito, ni a San Justino, no. Pero a lo mejor su idolatría es de otra forma. La idolatría tiene muchas formas. A lo mejor la idolatría es hacia el dinero. A lo mejor la idolatría es hacia nosotros mismos. Somos esclavos de nosotros mismos, de nuestro ego. A lo mejor la idolatría es su misma familia. A lo mejor la idolatría de su vida es su marido o su cónyuge. A lo mejor usted está idolatrando el dinero. En fin, hay muchas formas de idolatría. Y hay muchas cosas que Dios considera abominaciones. Dios nos está diciendo hoy, en otras palabras, deje esas abominaciones y conviértase de todo corazón
al Señor. Esa es la palabra que Dios le está dando a estos ancianos. Y siempre Dios recalca varias veces en este pasaje que los ídolos estaban en el corazón. Porque ahí es donde se guarda la idolatría. La idolatría se guarda en el corazón. Por eso tenemos que permitirle al Señor que examine nuestro corazón. La segunda parte del pasaje nos está diciendo lo siguiente. Dice el versículo 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Y en esta segunda parte, Dios ya no le habla a Jerusalén, ni le habla a los ancianos, sino que el mensaje es para toda la tierra. Esto es como cuando una mamá que tiene varios hijos se pone a reñir o a regañar con uno de ellos y luego la emprende contra los demás. Entonces, pues el otro dirá, pero ¿por qué a mí? Para usted también hay. Eso dicen muchas mamás. Mire, también aquí hay un mensaje para la tierra. ¿Por qué para la tierra? Porque la tierra se rebeló, porque la tierra recibió unos mandamientos, también recibió unos mandamientos y no los cumplieron, no los cumplieron. Recuerde que antes del pacto que Dios hace con Abraham, hubo un pacto, el pacto con Noé. Y ese pacto con Noé es un pacto para toda la tierra, para toda la tierra. Acuérdese que a partir de Noé fue que las familias de sus hijos se regaron por toda la tierra a repoblar la tierra, y ellos son los pobladores de Europa, del África, de Asia. De a partir de esas tres familias, pues se repobló la tierra, que se acabó por el diluvio. Dios hizo un pacto, pero estos hombres no cumplieron con ese pacto. Por eso Dios tuvo que escoger a Abraham. Por eso Dios escogió a Abraham para traer bendición a la tierra a través de la familia de Abraham. Entonces aquí viene un mensaje, dice, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortar de ella hombres y bestias,
Dios está aquí diciendo que la tierra se rebeló en contra de Dios. Y aquí utiliza una palabra. Si la tierra pecare, rebelándose pérfidamente. O sea, se obstinaron en pecar. Y eso es lo que estamos viendo hoy. La tierra en general está rebelada en contra de Dios. Está perdida. Y dice aquí, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, y menciona tres hombres, Noé, Daniel y Job. Dice, si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y aquí menciona también 4 castigos a la tierra. Entonces aquí vamos a tratar de entender un poquito este pasaje. Dios a la tierra le da 4 castigos. 4 castigos. ¿Cuáles son esos 4 castigos? La guerra, el hambre, las fieras y la pestilencia. O sea, Dios utiliza esas 4 cosas como herramientas de juicio para la tierra, para una tierra que está en pecado. Pero dice aquí que si estuvieran sobre la tierra Noé, Daniel y Job, ¿qué significa? ¿Por qué estas 3 personas? Mire, Noé, la característica de Noé fue que Dios le habló y le dijo que construyera un arca en la cual salvase su familia. Eso lo dice también en Hebreos, en el capítulo 13. Noé simplemente escuchó y obedeció y se puso a construir el arca. Ahora tengamos en cuenta esto. ¿Cómo era la sociedad que estaba alrededor de Noé? Una sociedad perdida. Noé obedeció, construyó el arca y se salvó él y su familia. Y los demás perecieron en un juicio. Daniel, ¿qué pasa con Daniel? Daniel tomó una decisión en su vida, la decisión de no contaminarse de Babilonia. A pesar de que estaba en la corte, a pesar de que estaba en el gobierno, recibía mucha presión al estar en esos estamentos, pero sin embargo, él tomó la decisión, lo dice ahí en el primer capítulo de Daniel, de no contaminarse con lo que se comían los demás. Y en el caso de Job, fue fiel a Dios, no renegó del Señor, a pesar de sus dificultades, a pesar de la cantidad de problemas que llegó a tener. Él nunca renegó a Dios. Entonces aquí nos encontramos 3 personas. Noé, un Noé que obedeció al Señor, un Daniel que no se dejó contaminar y un Job que a pesar de las dificultades y de las enfermedades y de las múltiples cosas que tenía, nunca renegó de Dios, sino que lo conoció. Lo que nos está diciendo este pasaje es que en medio de una tierra que está perdida, en medio de una tierra que está en un caos, se necesitan personas como Noé, como Daniel y como Job. Ahora, si hubiera una persona así, y dice aquí, se salvaría esa persona. Y eso nos da también un mensaje. Y yo quiero que usted hoy entienda este mensaje. La salvación es personal e intransferible. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación solamente es mía. Yo no puedo por mis muchas oraciones salvar a mi hijo o salvar a mi esposa. Llega un momento en que cada uno tiene que tomar una decisión y asumir las consecuencias de su pecado. Hay padres y madres que yo sé que me están escuchando, que sus hijos están viviendo unas vidas caóticas, terribles, y oran por ellos. Mire, hay que saber y tienen que tener claro que por mucho que usted ore, por mucho que usted ayune, por mucho que usted clame, eso no le va a traer la salvación a sus hijos. Ayuda, sí, claro. Pero a la final la salvación es una decisión personal de cada uno. Cada uno decide si quiere confiar su vida al Señor
si quiere caminar con el Señor o no. Y al final, cada cual tendrá que vérselas con el Señor, cara a cara. La salvación es personal e intransferible. Y duele mucho, claro que duele mucho. Ver que al final de todo, personas que queremos se quedan a las puertas. Pero aquí viene el mensaje. Se necesitan personas en medio de la tierra, como Noé, como Daniel y como Job. Personas fieles. Ahora, hay un versículo que me llama la atención, que viene como anillo al dedo, que está en 1 de Pedro 4:18. 1 de Pedro 4:18. A ver si llego. Aquí está. 1 de Pedro 4:18. Miremos lo que dice. Dice desde el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí viene esta pregunta. El 1 de Pedro nos está diciendo que el justo con dificultad se salva. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en qué va a quedar el pecador? De eso es que está hablando este pasaje. De eso es que nos está hablando. Dios también tiene un juicio y una cuenta pendiente con la tierra. Por eso envía sus herramientas de castigo, y esto también lo vemos en el Apocalipsis 6:8. El ángel del caballo amarillo, Dios le dio la potestad para traer guerras, hambre, soltar fieras y la pestilencia. O sea que ese castigo o esa disciplina o ese juicio sobre la tierra lo estamos viendo. Porque Dios quiere también, al igual que en el caso anterior, que la tierra se convierta al Señor. Que en medio de la tierra hayamos personas como Noé, como Daniel y como Job, fieles hasta lo último, fieles hasta el final, que no abandonan su fe, que a pesar de las dificultades no declinan su manera de pensar. Es lo que Dios hoy nos está diciendo. Ahora, la salvación viene cuando cada uno tome una decisión. Yo sé que esto que he hablado hoy es muy triste, porque hay muchos papás y muchas mamás que están esperando la salvación de sus hijos. Pero recuerde que el hecho de que oremos por ellos, el hecho de que clamemos por ellos, de que les hablemos una y otra vez, no les va a dar la salvación. La salvación es una decisión que ellos, por su propia voluntad, deben tomar. Y deben, por su propia voluntad, arrepentirse de sus pecados y reconocer que el Señor Jesucristo murió por ellos. Ahí les va a llegar la salvación. Y ahí ellos se van a librar de este castigo y esta disciplina que Dios tiene para la tierra. También está en Proverbios 11:31. En general, les invito a que lo lean. Proverbios capítulo 11. Dios está ahí en estos capítulos de Proverbios. Dios nos lleva a establecer la diferencia entre el justo y el impío, el justo y el pecador. Entonces la pregunta que nos hacemos ya para finalizar esta meditación es: ¿nosotros qué somos? ¿Usted qué es? ¿Usted es justo o es impío? ¿Usted en qué posición está? Yo le invito a que usted hoy tome una decisión. La decisión de convertir su corazón, de dejar los ídolos, si los tiene, de dejar cualquier cosa que le aleje de Dios, de convertir su corazón y de caminar como tiene que ser con el Señor. Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta
este hermoso privilegio de poder estar delante de ti, de poder venir ante tu presencia para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra tú nos hablas. A través de tu palabra, Señor, tú nos guías. A través de tu palabra tú nos ayudas a crecer, pero sobre todo nos llevas a conocer nuestros propios errores y a entender que necesitamos cambiar de dirección. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que ayudes a que nuestro corazón sea limpio de aquellas cosas ocultas, de aquellas cosas muy guardadas, de aquellas cosas que están arraigadas en el interior, en el corazón. Estos ancianos que se ponían delante del profeta tenían la idolatría guardada en su corazón. Padre Santo, ayúdanos hoy a que nuestro corazón sea limpio. Ayúdanos hoy, Padre Santo y poderoso, a que nuestro corazón hoy sea libre, a dejar, a sacar la basura que hay guardada en el interior. Padre Santo, hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Te pedimos, amado Señor, que nos guíes, que abras nuestros ojos, que permitas que nuestro corazón se enamore cada día más y más de ti, Señor. Padre, en esta mañana venimos a rendirte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a tener la fidelidad y la obediencia de Noé, que a pesar de que vivía en medio de un mundo contaminado, de un mundo que se burlaba de él, que se mofaba de él, él siguió adelante con el propósito. Ayúdanos, Señor, a ser como Daniel, varones que no se contaminan, varones que toman decisiones firmes. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como Job, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las caídas, que a pesar de la crisis financiera, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de todo eso, siempre nuestra vida permanezca fiel a ti, Señor, reconociéndote como el Dios creador de todas de todas las cosas y de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti en medio de un mundo contaminado, en medio de un mundo que está siendo juzgado a través de la guerra, a través del hambre, a través de las fieras, a través de la pestilencia, de las pestes. Padre Santo y poderoso, hoy clamamos para que seas tú tocando el corazón de nuestros hijos. Hoy clamamos, Señor, para que sea tu Espíritu convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a todas aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, que anhelamos que sean salvas, pero que solamente pueden ser salvas por su decisión, por su propia decisión, Señor. Abre sus ojos, te lo pido, Señor, hoy. Abre sus ojos y abre su corazón para que ellos puedan caminar, para que ellos puedan oírte, para que ellos puedan verte, Señor. Padre Santo y poderoso, yo te doy gracias a ti. Gracias por la misericordia que tú tienes con cada uno, Señor. Porque nosotros, igual pecadores, merecedores de un castigo, nos salvaste, nos levantaste, Señor, y nos perdonaste. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este día. Quédate con nosotros. Derrama tu bendición sobre nuestros quehaceres, sobre la vida de cada uno, Señor, sobre la familia de cada uno. Gracias te damos, Señor, por sustentarnos, por guiarnos y por fortalecernos, Señor, en cada paso que damos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.